Está Constanza ahí. Sí, ver solicitud. Ver solicitud. Ahí está. Ahí mientras tanto seguís capaz que. Ahí está, Constanza. Aceptar. Ahí nos dice: hola, Constanza. Les envié solicitud. Ahí le dimos a aceptar, pero. Ahí apareció. Ahora sí. Hoy, Hola, Constanza. perdón, hubo un malentendido todo el tiempo, me quedé que era las 7 de mi país. Así que Viste que, claro, disculpen, sí. Bueno, pero está, llegamos. Pudiste llegar. Bueno, teníamos miedo que capaz puedo que llegar. con la diferencia y eso, porque nos imaginamos en un momento. Capaz que. Pero está bueno que te hayas podido enganchar, porque. Viste que. Bueno, Bueno, muchas gracias como la por vida aceptar la misma, es invitación. así, es así. Bien, bueno, muchas gracias por aceptar la invitación, Constanza. Muchas gracias por No, estar con gracias a nosotros. ustedes. Bien, bueno, Bueno, Constanza, un honor, como ya lo veníamos conversando hace meses, preparando esta charla. Sinceramente me gustaría hacer público esto. Tenemos acá en Uruguay una gran amiga que es Mayra Silva, que nos recomendó tu obra. Y bueno, en la Ah, medida que empezamos a investigarte, a escucharte, bueno, nos interesó muchísimo. Entonces, hacemos eco de esta amiga colega que seguramente esté por ahí escuchándonos. Y bueno, compartirle algo ya fuimos adelantando, Constanza, en función de poder tomar, tal vez, hacer una breve introducción sobre tu último libro y a partir del libro tal vez abrirlo para poder contextualizar algunas cosas que me parece que son muy oportunas. Nosotros comentamos ahí en los reels, viste, de presentación, 3, 4 categorías de análisis que me parece que se identifican ahí. Después Eva también quiere compartirnos algo de Pessoa, que hace alusión también al insomnio. Y bueno, esto es un poco también muy espontáneo, Constanza. La gente está con mucha ganas también de participar. Veníamos hablando antes que llegaras. Y bueno, la idea también es poderte la posibilidad de que puedas explayarte en todo lo que tú consideres, Constanza. Bueno, bueno, muchas gracias. Gracias por la hospitalidad también, ¿no? La invitación. Sí, voy a tener que responder a ella. Nada, se me ocurre partir contándoles un poco cuál es el hilo que tomo en principio, ¿no? Para la escritura de este libro, Hacer la Noche. Eh, y tiene que ver con, bueno, no es un libro sobre la pandemia, sino que creo que es un libro sobre la catástrofe psíquica en primer lugar, pero lo empiezo a escribir en pandemia, eso es cierto. Y pasa que me doy cuenta, o sea, siempre digo, hay que recordar, para entender qué es una catástrofe psíquica, recordar los primeros meses de la pandemia, porque el 2020 no fue igual que el 2021 y está lejos de ser lo que es hoy día. ¿En qué sentido? Que en los primeros meses de la pandemia, cuando, bueno, hablaban de este virus en China que llegaba, decíamos, ¿qué es esto? No sé si se acuerdan que al principio decíamos, ¿qué es esto de la cuarentena? Es decir, para la ciudadanía del siglo XXI, esto que veíamos a lo lejos, una cuestión absolutamente cinematográfica, y de pronto, bueno, se cierra el mundo y no teníamos categorías de pensamiento aún. Es como si fuéramos extraterrestres y viviéramos, no sé, un terremoto por primera vez y no tuviéramos la palabra terremoto. Es decir, esa es la catástrofe psíquica, cuando no hay lenguaje, ¿no? Es como la pieza oscura en la infancia, ¿no? Que, como decía Freud, sobre una niña que le decía a la mamá, tus palabras son la luz. Es decir, cuando empezamos a nombrar, a hacer categorías, que después, bueno, después avanzo con eso, es otra trampa, pero nos permite sentir que tenemos algún control sobre el mundo. Entonces, ¿qué pasaba los primeros meses? No sabíamos nada del virus, no sabíamos por qué algunos morían, otros no. Aún la idea de una vacuna era una cuestión absolutamente lejana. En fin. Y yo me he dado cuenta que uno de los síntomas de los primeros meses, lo notaba en mí también particularmente, pero en mucha gente, no sé, yo estaba durmiendo y de repente tenía un insomnio, pero un tipo de insomnio que no es el que yo llamaría el insomnio neurótico, ¿no? Este insomnio que no te deja dormir en la noche, la cosa que a la noche se sacan las cuentas y decimos, soy una tonta, hice de nuevo lo mismo, ¿por qué, no sé, por qué no hice otra cosa? No ese insomnio, sino con insomnio quieto, un insomnio sin pensamiento. Yo levantaba el teléfono, decía, no quiero entrar a esa tentación y veía que tenía lleno de mensajes y dije, no, nadie está durmiendo y no quiero entrar ahí. Y bueno, me encuentro con un poema de Pessoa donde precisamente sobre el insomnio y que él dice
que creo que es la expresión precisa para poder delinear este insomnio que intento trazar, ¿no? Y que es un insomnio donde él dice, es un insomnio donde no puedo escribir, no puedo pensar, no puedo ni siquiera fumarme un cigarro. Soy un cadáver despierto. Y esa expresión es con la que yo me quedé. Bueno, debo contarles que después, unos meses después, en las tendencias de Google, en estas Google Trends, apareció que uno de los, en el buscador, digamos, una de las palabras que se disparó los primeros meses de la pandemia fue no puedo dormir. Y a la vez la gente también decía que experimentaba este insomnio, pero además la sensación de soñar mucho, de manera muy vívida. No sé, como también había mucho esfuerzo de trabajo psíquico, ¿no? El sueño como algo que intenta reparar lo traumático. Y bueno, ese es el hilo que tomo en el libro y empiezo a investigar, digamos, literatura sobre el insomnio, y me encuentro que el insomnio se escribió muchísimo en el siglo XX, sobre todo en el periodo de guerra, donde hay algunos autores que comparan, ¿no?, este insomnio catastrófico con la posición de los soldados en la guerra en los momentos donde no hay horizonte. O sea, no en los momentos de la guerra donde, no sé, hay una consigna, buena o mala, lo que quiera, pero no sé, algo que uno dijera voy a luchar por tal cosa, no, sino que en los momentos donde no hay amanecer. No, esa es la catástrofe psíquica. Entonces hay un insomnio, que es insomnio porque no hay noche, pero no hay noche por una cuestión lógica, es porque no hay mañana. Ahora, la ruta del libro, con esto termino esta primera parte, para un poco mostrarles cuál más o menos es el recorrido, es que el libro entra por el insomnio, o mi pregunta, pero va más allá de ella, porque me preguntaba también qué es un amanecer hoy, ¿no? Y esa es el segundo título del libro, esta idea de dormir y despertar en un mundo que se pierde, porque me parece, ¿no? Ustedes me contarán también si en su clínica también, o no en la clínica, solamente en las conversaciones, en la vida, comprueban que hay una especie de sensación, de sentimiento insidioso, ¿no?, que va entrando en las personas, de que no se entiende más el mundo, de que no lo entendemos, que no sabemos de qué va el futuro. Y yo pensaba, siempre hago este ejercicio, se los pregunto a ustedes, si yo les digo, no me contesten nada sofisticado, así, pura asociación libre nomás, si yo les digo, ¿cómo iba a ser el futuro cuando estábamos, no sé, en los 90? Si uno cerraba el ojo y uno decía, ¿cómo iba a ser el 2000 o después del 2000? ¿Cómo iba a ser? Sí, bueno, y después del 2000 era algo capaz que sí, muy tecnológico, cuestiones más de ciencia ficción. Autos voladores. Exacto, ¿no? Todos dicen eso, autos que volaban, bueno, los supersónicos, ¿se ¿no? acuerdan? Capaz que... Uno puede decir, era una idea de futuro estúpida o no estúpida, pero bueno, sí, hay un amanecer, digamos, hay un mañana, vamos a volar, no tengo idea. Si yo les pregunto lo mismo ahora, incluso antes de la pandemia, si cierran los ojos, ¿cuáles son las imágenes de futuro? ¿Cuáles son? Creo que podríamos decir que son un tanto inciertas, ¿no? Lo primero como asociación libre me viene, Constanza. Exacto. Esto que tú estás claramente señalando, o sea, hay una confusión ahí de dificultad de proyectarnos. Bueno, yo creo que no hemos reparado en lo grave que es antropológicamente, porque futuro hay, digamos, o sea, el tiempo avanza, ¿no? Pero antropológicamente no podemos dar con una idea de futuro. Y eso nos sitúa en un lugar que es sin amanecer. Entonces, esta posición de cadáver despierto, no solamente en el insomnio, no en este insomnio que trato de delinear, sino que es una posición en el aburrimiento contemporáneo, quizás en algunas depresiones, en el nihilismo, en el desencanto político, o en ciertas formas de abordar lo político que también es un poco incendiario. En fin, no sé, uno podría ir ampliar esto, qué sé yo, mucho más. Pero es en primer lugar una pregunta, me parece. Sí, está muy interesante esto que traes, esto de poder trasladar, ¿sí?, ese cadáver despierto del lugar del insomnio al lugar de esta vida en la que, claro, parecería ser de alguna forma que se vive también entre sueños en esto de lo incierto, ¿no? Porque capaz que esto de la catástrofe psíquica tiene que ver también con el no poder terminar de caer en la realidad en la que se está viviendo, ¿no? Ahí estoy, ahí está.
Aquí estoy de nuevo. Ahí está, No se escuché cayó lo ahí. último, que se Bueno, pegó un poquito. está. Sí. No, bueno, esto, Constanza, que te decía que me parece interesante porque, bueno, yo había traído justamente un fragmento de este poema de Pessoa, de Insomnio, en el cual me parece que es muy gráfico, además, en la forma de vivir. Me parece que cualquier persona que padezca realmente de situaciones de insomnio puede identificarse ahí, ¿no? Pero más allá de eso, esto de trasladar ese estado, ¿no? De imposibilidad del ser, porque es lo que describe un poco Pessoa cuando da ese lugar de cadáver despierto al insomne, poder trasladarlo a lo que es nuestra vida hoy, en esta imposibilidad de poder proyectar un futuro cierto, ¿no? Y estar capaz que viviendo en un lugar entre dormido y despierto, como no hay mucha diferenciación ahí, ¿no? Una falta de posibilidad de hacer realidad, de hacer piso, ¿no? Yo creo que, claro, hay una especie de falta de posibilidad de hacer piso en la medida en que hay algo que se nos vuelve simulacro. Lo voy a explicar en el sentido de que, sé, hablamos de, bueno, todo el tema del cual somos súper conscientes, no es un problema de no saber. O sea, sabemos que los científicos nos advierten, ¿cierto?, el tema de la crisis climática, por decir algo, ¿no? Y uno podrá decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Voy a reciclar o voy a exigir a mi gobierno, que vemos que los países se juntan y hacen unas negociaciones que dicen, bueno, vamos a llegar al 1.5, al final del día, no sé, me parece que la conversación privada es como decir, sabemos que nos vamos a derretir igual, digamos, es como que una sensación de desesperanza, como si esas reuniones fueran un simulacro, y no es de mala fe, sino que hay algo que es nuestra herencia del siglo XX, de la cual me parece que también hay que responder o tratar de hacernos cargo. Me explico. Hay hay una carta, bueno, antes de eso, no sé si se acuerdan del caso Eichmann, ¿no? Este juicio al nazi burócrata que era el encargado de decir quiénes se iban a la cámara de gas. Y en el juicio, Hannah Arendt, esta filósofa, ¿no?, que fue muy polémico, porque ella dice, bueno, en realidad este Eichmann no es ningún monstruo, es un ser absolutamente, es un burócrata, es un sujeto gris, es un sujeto que no piensa, un sujeto que sigue órdenes, que fue un escándalo, ¿no? Porque parece que el ser humano prefiere que haya un monstruo a que un normal pueda hacer cosas monstruosas. Y es ahí donde ella, ¿no?, escribe este concepto hoy día tan famoso, la banalidad del mal. Bien, el marido de Hannah Arendt, Gunther Anders, le escribe una carta abierta, pública, 2 veces le escribe, al hijo de Eichmann. Esa carta se titula Todos somos los hijos de Eichmann, que no tiene nada que ver con el todos somos hoy día cualquier cosa, esta cosa cliché de redes sociales que todos somos las víctimas de todo el mundo, pero en realidad no lo somos, digamos, entonces ya no sabemos quiénes son las víctimas, se nos olvidan las víctimas porque como todos somos víctimas, que es un poco el otro simulacro, me parece, contemporáneo, ¿no? Bien, Gunther Anders en esta carta, que me parece, es inquietante lo que él dice, porque dice, bueno, le dice primero que nada al hijo de Eichmann, le dice, bueno, yo no lo voy a culpar acá, usted por ser hijo de quien es, en fin, pero lo que quiero decir es que usted tiene el mismo problema que tenemos todos, y es el siguiente. Eichmann representa, o la banalidad del mal, ¿qué es lo que es? Dice, la herencia, finalmente, o las raíces que van a quedar del siglo XX, o que van a quedar, ¿no?, del campo de concentración, es decir, de la muerte industrial, y que nadie puede decir no, es que la dimensión o la desmesura que toma lo técnico en el siglo XX, desde que Canetti decía el siglo XX, digamos, la época se abre con el gas, ¿no? Era la primera vez que uno podía matar a ese nivel, antes de los campos de concentración, estoy diciendo, ¿no?, intoxicando la atmósfera, ¿no?, matando un montón de gente. Entonces, la dimensión, la desmesura, no solo bélica, sino que de la técnica, hace que ya no podamos pensar la trama, o no podamos pensar cuál es nuestro lugar en la trama. Es lo mismo que cuando digo hoy día en lo contemporáneo, ya no entendemos si uno dijera hoy día, ya, vamos a resolver la crisis climática. ¿Cómo?
¿Quién tiene el poder? Nada, es como, ¿dónde está eso? Ya no podemos ni siquiera pensarlo. Cuando hoy día, por ejemplo, se habla de cifras, las cifras no tengo idea, de los algoritmos, de las transacciones financieras, son números que ya tampoco podemos pensar. Gunther Anders dice, piensen en esto, el número 6 millones. 6 millones no es que se dice, bueno, es el número no de los judíos muertos en el holocausto. 6 millones, yo digo 6 millones, uno dice, bueno, ya, 6 millones, una frase que podemos decir. Si yo les digo, oye, ayer se murieron 10 personas ahí en la esquina, uno dice, ¿cómo 10 personas? Eso es un montón. Si uno dice, 500 personas. Pero ¿cómo? En el terremoto, 500 personas es muchísimo. Todavía podemos pensar esas cifras y todavía nos puede conmover, nos puede provocar algo. Hoy día podemos decir 6 millones, pero ya no podemos entender qué es 6 millones. Es decir, esa desmesura nos vuelve burócratas en el sentido de Eichmann, de no poder delinear cuál es nuestra responsabilidad en nuestro pedazo de mundo. Entonces, volviendo al presente, ¿cómo leer este asunto de la responsabilidad? Es decir, hoy día en la complejidad de un mundo que ya no comprendemos, que es como si el siglo XX no se acabara nunca, el siglo XXI promete que va a empezar, pues no sabemos de qué se trata, no hay futuro, de qué va este amanecer, digamos, cuándo se va a abrir este siglo XXI. O sea, quiero delinear también en el momento en que estamos para que después siempre la prensa dice, hay una pandemia de salud mental, y digo, bueno, ¿cómo no la va a haber? No un problema de salud mental, un problema, digamos, de época. El asunto es que hoy día, si se fijan, las prácticas desresponsabilizantes ocurren todo el tiempo, y esa es la banalidad del mal. Desde las redes sociales, que significa escribir sin pensar, poder no dar la cara y hablar, esto de la dimensión, de la complejidad de nuestros problemas, de los cuales nadie se hace realmente cargo porque no sabemos quién debe hacerse cargo o cómo se hace para hacerse cargo. Hay ciertas cuestiones que ya no podemos ni siquiera pensar. Cuando decimos ya que los políticos arreglen ciertas cosas, en el fondo igual sabemos que tampoco lo pueden arreglar tanto, porque el poder no está en el Congreso, no sabemos muy bien dónde está, ¿no? O sea, frente a esa complejidad, ¿qué hacer? A lo menos, es lo que yo digo, podemos transformarnos en cadáver despierto, podemos transformarnos en nihilistas y querer que se acabe esto rápido, podemos transformarnos en hedonistas, podemos aburrirnos y buscar, como decía Baudelaire, en un desierto de aburrimiento el horror es un oasis y buscar el horror, ¿no? La sacudida. Pero también podemos tratar de responder, y eso es lo que decía Gunther Anders, el hijo de Eichmann. Aunque la complejidad del mundo sea tal que ya no podemos responder, no sé, a la bomba atómica en su época, tenemos el deber de responder de algún modo, igual, ¿no? O sea, dar la cara, en principio, tomar posición respecto de ciertas cosas, no partido, porque en las redes sociales se toma partido, es muy rápido esto de todos somos no sé quiénes. No, tomar posiciones lento, es otro tipo de despertar, me parece. Bueno, creo que el tema de la responsabilidad es el mínimo para poder hacer algo en la época que nos toca. Sí. Hay algo, Constanza, que creo que se va entretejiendo ahí en lo que vas, en lo que vamos conversando, en lo que vas exponiendo, que sabemos también que es parte del libro. En este efecto, ¿no? de poder abordar todo el universo del lenguaje, ¿no? Entender el lenguaje como una institución en el cual somos hablados, porque no podemos elegir las palabras con que hablamos porque ya están inventadas. Creo que también ahí ha habido una suerte de invención de neologismos. Bueno, sin ir más lejos, creo que la más conocida de todos es la nueva normalidad, y da la sensación a veces como que las palabras como que carecerían de un cierto contenido, ¿no? Porque esa palabra estaría reflejando como ciertas prácticas sociales, ciertos sentires, ciertas formas de pensar, ciertas formas de relacionarnos, pero que en su efecto, tanto esa palabra como otras tantas, me parece que en la marcha mismo se le ha tenido que ir dando significado para poder comprender, ¿no? Algo que es como ciertamente de la novedad, de lo novedoso. Poder decir que es la nueva normalidad, seguro tenga algunos puntos en común, tanto en Chile, acá en Uruguay y en otras regiones,
pero en otras son bien distintas, ¿no? Creo que ustedes también desde Uruguay veíamos a la distancia, tanto como en Argentina o en Chile, vivían esa nueva normalidad de una manera mucho más, ciertamente, como apresiva, me parecía, ¿no? Uruguay por lo pronto tuvo sus idas y vueltas, sí, pero da la sensación que a comparación de otros lugares, la tuvo como un poco más laxa, ¿no? Un poco más relajada, me parece. Entonces, ¿qué podríamos entender cuando decimos nueva normalidad o la distancia social, que después se fue recorrigiendo porque hablamos de distancia física? ¿No? Entonces esto, ¿no? ¿Cómo interpelar una y otra vez desde dónde vienen estos discursos, qué están queriendo insinuarnos, y que ciertamente muchos, como también estuvieron vinculados en el libro, bueno, cómo queda todo esto siempre relacionado en torno a la salud mental, pero cuando pensamos salud mental, tiene siempre un sesgo puramente medicalizante, ¿no? Farmacológico. Sí, ahí salir un poco, justamente, ¿no? Salud mental, pero desde un lugar sanitarista, ¿viste? Y es lo que se ha estado viviendo. Por ahí alguien comentaba que me pareció que está muy bueno, ahí a la pasada que leí cuando vos terminabas de hablar, Constanza, y invitabas un poco esto, bueno, a generar una responsabilidad. Alguien por ahí mencionaba que se pasó en la vuelta, dice, bueno, transformarnos por lo menos en cadáver exquisito, decía, ¿no? Por lo menos, bueno, más sexy. pasamos de categoría, ¿no? Pero sí, tal cual. A ver, se me ocurre escuchándoles que esta del... Está mi hija ahí. No, no está el Nico acá. Las palabras, y retomo el hilo de lo que venía diciendo, ¿no? De esta advertencia de Gunther Anders, que la época nos convierte en burócratas y nuestros lenguajes se vuelven burócratas. Las palabras, o sea, claro, ¿qué significa hasta la nueva normalidad? No tengo idea, no sé, un helado de vainilla, una cosa insípida, no tengo idea, nada. Las palabras, cada vez que ocurre, fíjense que aparece una palabra nueva, la prensa la estresa a un nivel, o las redes sociales la estresan a un nivel, que las palabras pierden su potencia. En los 90, ¿se acuerdan que los lenguajes que estaban de moda eran estos lenguajes horripilantes, en mi opinión, que venían del management, que eran palabras liderazgo, empoderamiento, que fueron palabras importantes en algún momento, ¿no? Pero que se transformaron en la forma de gerenciar, ¿no? Y que él adopta esta como psicología empresarial, me parece, hasta el hartazgo, hasta que eso se agotó y se fue. Y luego nuestros nuevos lenguajes son, bueno, un poco los que van apareciendo en la prensa, que operan como un virus también, ya, la nueva normalidad, y se instalan, y ya no, y después no significan nada, nadie los puede pensar. Lo mismo me parece que pasa con el lenguaje del activismo. Lo que pasa es que eso está muy fuerte acá en Chile, más que todo el tema del COVID. Nosotros hemos estado, antes del COVID, veníamos de un estallido social, donde hemos estado más de un año en el tema de hacer una nueva constitución, que la rechazó Sí, la mayoría del sí, país, sí, sí. que todo, bueno, con una brecha gigantesca, que uno dice, pero ¿qué es esta bipolaridad? Bueno, ¿o qué pasó? Tratemos de entender algo. Pero bueno, hay varias hipótesis respecto de eso, pero una de ellas me parece que tiene que ver precisamente con el lenguaje político, que muchos dicen, bueno, hay un lenguaje aquí que finalmente fue como, estamos hablando de la decolonización, de lo decolonial, pero tomamos como los lenguajes de la Academia Norteamericana, muy colonial, digamos, para criticar lo que hay, y se empezó a hablar como en la lengua del activismo norteamericano, el que le llaman el woke, ¿no? Acá en Chile se le dice el ñuñoísmo, que es un barrio muy hipster, ¿no? Y entonces las palabras empezaron a ser un meme, empezaron a perder su potencia, empezaron a no representar a quienes se supone que tenían que representar, a los oprimidos, en primer lugar, ¿no? Pero quienes se supone que este mismo lenguaje identificado como oprimidos, en su mayoría no votó por el apruebo de esta nueva constitución. Bueno, ese es un gran tema, nosotros estamos todos de cabeza un poco en eso estos días, pero el punto es que, de nuevo, esta cuestión de la responsabilidad versus la banalidad del mal tiene que ver con el lenguaje. ¿En qué sentido? Cuando el lenguaje
se burocratiza, ya no sabemos qué es pensamiento sin lenguaje, es lenguaje sin pensamiento, perdón, ¿no? Es la opinión. Hay otro autor del siglo XX que me encanta leer cosas del siglo XX. Hay un autor muy interesante que se llama Karl Kraus, un periodista, pero le dicen el antiperiodista. Después de la Primera Guerra Mundial hizo esto está, hay un libro donde están sus crónicas, que es súper interesante leer. Hizo una revista que se llamaba La Antorcha. Y bueno, lo demandaron 1000 veces, escribía solo él en su diario. Y lo que él decía es que antes de la Segunda Guerra, o sea, decía, incluso más que la potencia técnica que hemos adquirido, son otra dimensión de la técnica, él veía problemática, que era los nuevos medios de comunicación masivos, habían creado algo que se llamaba la opinión pública, que hoy día para nosotros es muy, lo tenemos acá, digamos que todo lo que pasa como las redes sociales mueven la aguja, cambian las elecciones, pueden ser intervenidas, cosa que acá también se está discutiendo mucho cuánto peso tuvo eso, la cosa de los bots, en fin, que la derecha además, al menos acá y creo que en Estados Unidos también, es donde invierte mucho dinero, ¿no? En la cosa de los bots y las fake news. Bueno, el asunto es que Karl Kraus decía, el problema de la opinión es que es lenguaje sin pensamiento, es el imperio del cliché, de la frase hecha. Y dice, en una parte, si no hubieran frases hechas, quizás no necesitaríamos armas. Las frases hechas son las que polarizan, son las que generan tomar partido, que tomar partido no es lo mismo que tomar posición es difícil, digamos. Es otra relación al lenguaje, donde me hago cargo de eso que voy a decir, de ese lugar que voy a tomar. Acabo de tomar partidos como el equipo de fútbol, son 2 segundos, no me importa, quiero matar al otro, no importa, porque es en masa, es pensamiento en masa. Y él advertía eso, y que también vale la pena leer a propósito de... O sea, yo creo que todavía no sabemos muy bien qué política o qué le pasa a la democracia con nuestros medios, en la era de la opinión, lo pongo así, con lo que hoy día significa la opinión, que es también una práctica desresponsabilizante, insisto, ¿no? Es puro yo opino, pero el pensamiento es más igual, es un yo sin inconsciente. Sí, totalmente. Desde ese lugar, en ese nivel de opinión, sí, yo creo que queda muy emparejado con lo que, bueno, justamente con lo que ya planteaba Freud, ¿no? En esto de psicología de las masas, ¿no? Bueno, es esto de, bueno, una reiteración, una exacerbación, polarización, ¿no? Necesito un otro para poder identificarme con nosotros que somos otros, justamente, ¿no? A partir de un discurso, a partir de unos, de pronto, líderes que generan determinadas formas de seducción de alguna forma, ¿no? De alguna manera, para el resto de nosotros, pero que con los cuales también de alguna manera nos identificamos. Ahí es un problema también ese de las identificaciones en este momento, ¿no? Porque justamente, si uno se pone a pensar, dice, che, pero ¿cuál es? ¿Qué es? ¿Cuál es esa imagen con la que nos estamos identificando? Y capaz que también eso responde un poco a esa pregunta que vos hacías hace un rato, decía, che, y ahora, hoy, ¿cómo se imaginan ustedes el futuro? Bueno, ¿cómo puedo imaginar el futuro a partir de esta forma de identificación que tengo? Bueno, seguramente estaríamos pensando ya en esto de un futuro más parecido a lo que planteaba de pronto Einstein cuando hablaba esto de la Cuarta Guerra Mundial, cómo se va a pelear, ¿viste? Bueno, será con piedras y palos de vuelta, ¿no? Pero como algo muy... O sea, yo creo que las guerras, perdón, yo creo que algo que tampoco podemos pensar, lo pensamos, nos da pena, algunos toman partido, algunos se vuelven más racistas, pero no porque lo sean esencialmente, sino porque están ahí, es la crisis migratoria. Esas son las guerras del siglo XXI hasta ahora. Y eso es algo que tampoco el mundo logra, o sea, la dimensión de ese asunto, si se fijan, tampoco es algo de lo cual nos podemos hacer cargo, y lo tenemos acá, pero tampoco queremos mirar. O sea, es que no podemos mirarlo del todo, porque como que se hace, ¿no? O sea, ya está ahí. En ese sentido, la globalización y esta posibilidad de acceso a información
a distintas formas de información, ¿no? Pero esta posibilidad de acceso, y creo que también que es parte de esta, como una especie de sensibilización o proceso justamente de banalización por el cual estamos pasando todos, todas, ¿no? Porque bueno, tengo todo ahí, ahora sé que está todo ahí, lo veo, pero es este lugar de, bueno, está, pero ¿yo qué hago desde acá? Mirá, yo qué sé, yo acá estoy en Bueno, Uruguay. uno puede, o sea, ¿qué se puede hacer? Uno puede no mirar, pero también puede hacer este gesto de esta mirada que, de nuevo, que es el simulacro, que es el yo sin inconsciente. Cuando digo yo sin inconsciente me refiero a esto. Otro autor del siglo XX, pero Winnicott, que ayer me tocó presentar un libro una nueva traducción al español que está buenísima. Yo no lo había leído mucho a Winnicott, la verdad. Y me impresionó mucho su escritura. Era un peleador, o sea, le escribía carta a todo el mundo, a Churchill, a todos, bueno. Y me impresionó mucho un artículo que escribió en 1940, todo esto para decir qué es el yo sin inconsciente. Imagínense, 1940, está la guerra y él dice, bueno, Churchill dice que vamos a ir a la guerra, pero no termina de decir por qué vamos a ir a la guerra. Entonces yo voy a tratar de decir algo, dice, ¿no? En este artículo. Yo decía, bueno, después les digo lo que me pasó con eso, pero él decía, bueno, el asunto es que para entender por qué existe la guerra y por qué existe cada cierto tiempo y nunca nos vamos a librar de ella, es porque hay razones inconscientes también, que ya voy a decir cuál es la que describe, que es la que más me... Entonces dice, frente a lo difícil que significa ser humano, nuestra propia voracidad al hecho de ser sexuados y mortales, es decir, ¿qué significa eso? Que la vida nos cuesta, ¿no? No sabemos qué distancia psicológica o no tener del otro, si la envidia, todas estas cuestiones que que describe muy bien el psicoanálisis, ¿no? Que es como la guerra interna que cada ser humano tiene, o el dolor de existir. Bueno, la guerra y sus metáforas, que es lo mismo que tomar partido, ser un hincha de algo, nos diluye en ser todos uno. Eso es el pensamiento en masa. Nos ahorra este dilema de ser sexuados y mortales por un rato, ¿no? Entonces dice, bueno, tenemos que reconocer esas razones inconscientes de la guerra. Entonces dice, hoy día es muy fácil para nosotros, los ingleses, es fácil y difícil, porque dice, hoy día los alemanes son los malos. Los nazis dicen, nosotros somos los malos. Bueno, son honestos. Pero sería deshonesto, dice, imagínense en 1940 decir esto, sería deshonesto decir que nosotros los ingleses somos los buenos. ¿Por qué no? Porque no, digamos, ¿no? Entonces, ese es un gesto muy inactual, digamos. Hoy día existen los buenos y los malos, y siempre el malo es el otro, siempre hay una disputa por quién es más víctima, entonces, insisto, de nuevo se pierden las víctimas de verdad. Entonces Winnicott lo que dice, la verdad es que uno no se puede sentir mejor que su enemigo, no se puede uno creer mejor que su enemigo, o solo un poco, solo un poco. Y dice, porque en el fondo eso es un yo con inconsciente, saber que uno está lleno de contradicciones, de que igual uno dice soy bueno, voy a ir a la guerra, pero no quiero, pero igual quizás quiero, o sea, nadie se conoce. Eso es un yo con inconsciente, un yo sin inconsciente el que toma partido, el que dice yo soy el bueno, vengo a hacer esto. Bueno, y Winnicott dice algo más, que me parece que es una palabra súper interesante quizás que podríamos discutir acá, y que es algo bien tremendo y que es medio inaudible también. Dice, bueno, también vamos a la guerra porque el ser humano, aunque digamos que queremos la libertad, no nos gusta ser libres. La libertad es difícil, la libertad es una presión a la personalidad, implica responsabilidad, implica eso que llamamos ética, que no es lo mismo que la moral. La ética es responder frente a algo sin tener garantías de que eso es lo correcto, de que sabemos, porque la moral es algo que ya está escrito y voy a ser bueno, ya. Mi partido dice que esto es lo bueno, o la religión, y esto es lo bueno. O el activismo, la militancia dice que esto es lo bueno. No hay responsabilidad, también ahí estoy fundido en un océano de masa, ¿no? Mientras que la ética es solitaria, es ese gesto donde dice, respondo, ¿no? A eso, a algo. Que de nuevo, es otra relación al lenguaje, otra relación a la palabra. Y la libertad tiene que ver con eso, bueno, y eso es difícil de sostener, y según Winnicott, la sostenemos breves periodos de tiempo hasta que inventamos una guerra nueva, incluso dice, no hay que creer ni siquiera a la liberación, porque los lenguajes de la liberación, de la emancipación, a veces son muy poco libres y terminan todos los militantes hablando igual y no pensando.
Y en nuestro campo, en la salud mental, que es un lenguaje que a mí me desespera, lo burócrata también que se ha vuelto, como decían ustedes, que toma un poco, y en Chile es muy fuerte eso de tomar el modelo sanitario, donde no se dice nada, ¿no? Si uno lee un artículo acá en la prensa sobre salud mental, no hay nada que yo pueda encontrar que me dé consuelo, que me abra algo para yo poder seguir pensando. En general son datos, son estadísticas, son diagnósticos estandarizados. Y, y eso habla, me parece, de que no queremos ser libres. Yo muchas veces digo, cuando alguien llega con un diagnóstico así bien puesto y se identifica el diagnóstico y dice, bueno, yo vengo acá, tengo una depresión tipo 4, por decir cualquier cosa, sáqueme esto. Y se tratan a sí mismos como si fueran electrodomésticos, ¿no? No como ser humano. Sáqueme esto, haga algo, hágase cargo de esto, usted no sirve para nada, no sé si a ustedes les pasa eso, no creo en los psicólogos porque no sirven para nada, ¿no? Hágame algo en la cabeza, métame, no sé, algo. Eh, el asunto, no digo que a veces sea, cuando hay un hundimiento del lenguaje me parece que sí se necesitan los fármacos, digamos, pero a veces no. Y si uno entra a picar un rato, a veces uno se da cuenta que las personas, claro, en ese gesto queremos, sáqueme esto, no queremos asumir esa difícil libertad que de pronto es decir, siento que no me quieren, pero tampoco hago algo para que me quieran, tengo envidia, es decir, cuánto malestar de otro tipo, esas cosas que son difíciles de nombrar, están debajo de los grandes diagnósticos, ¿no? Sí, ahí Constanza, hace tiempo vengo reflexionando sobre, bueno, los efectos que ha generado estos 2 años. Creo que esto es un concepto que, en mi humilde opinión, me parece que ha generado globalizadamente, que es una especie como de default cultural, ¿verdad? En cuanto a algo que ya se venía tal vez desarrollando y en este contexto, con la potencia que se instaló, realmente me parece que quedó agravado. ¿En qué sentido entender un default cultural? Bueno, en esto, cómo caen las instituciones, ¿no? En el sentido de, ¿ahora en qué creer? Porque si impactó en las estructuras de la institución como familia, la institución educativa, la institución de la salud, la institución política, la institución del lenguaje, en esto que estamos hablando ahora, ¿no? Darte pie también en esto, ¿no? Cómo hablar también de esa responsabilidad, o en estas palabras a veces que aparecen ciertamente como vacuas, ¿no? Como una especie de discurso barricada, en cuanto a, también por un lado, me acuerdo siempre de, nosotros hacemos mucho hincapié en la física del pensamiento, en el poder de la palabra, ¿no? En ese sentido performativo que le alude John Austin. Entonces cuando se sugieren palabras nuevas que carecen de un sentido, esas instituciones, con qué discurso es que yo la voy a poder pensar o desde qué me voy a agarrar ahora. Entonces el enganche era algo que también sé que has trabajado ahí, el sentido de la esperanza tal vez, desde la responsabilidad y la esperanza, si no hay un futuro posible a veces para poder pensar con sentido, o con qué discurso, con qué palabras, con qué narrativas uno puede realmente poder como hacer raíz, enraizarse nuevamente. La idea no es acá ser pesimista o negativo, ¿no? A veces estas crisis pueden ser una gran oportunidad, pero en esto de la responsabilidad, si no somos agentes de cambio, eso que en realidad llegó para cambiar, bueno, pero yo también tengo que tener un sentido, nosotros decimos con Seba a veces en el consultorio, un sentido más artesanal, ¿no? Porque es una cosa de todos los días. Exactamente. Ha movido tanta cosa, que la idea es que a mí me está invitando todos los días a tener que, por lo pronto, ser mucho más activo. Y nos interesaba mucho esa noción de esperanza que tú traías, sacar un poco de esa idea a veces romántica que se le da a ese término, pero bueno, si es que nos quieres comentar algo o le encuentras puntos de referencia y relación con esta idea. Me gustó eso que dices de lo artesanal, voy a tomarme de ahí, esta idea de que es cada vez, la esperanza es cada vez. Creo que, a ver, hay que insistir en la idea de que futuro hay, digamos, hay mañana. La cuestión es antropológica, porque ahora la experiencia es de que no podemos situarnos como si hubiera futuro, como si no pudiéramos intervenir, ¿no? La realidad, o que las palabras ya no pudieran reparar más la realidad, ¿no? O no pudieran hacer algo sobre el mundo. Esa es la pregunta, ¿no? Y es ahí donde viene la cuestión de la responsabilidad en términos de que, o la burocratización o la banalidad del mal, es precisamente esa situación antropológica, la de sentir,
no tengo ni una responsabilidad acá, digamos, yo soy un burócrata, no repito palabras sin pensar, en fin, ¿no? Eh, Ahí desde luego no hay esperanza, no hay algo. Ahora, esta cosa del cada vez me parece súper interesante. Hay un filósofo en Chile que queremos mucho que se llama Sergio Roja y que dice algo interesante porque dice que cada vez que alguien termina una charla o una columna sobre algo, uno puede hacer un tremendo diagnóstico, bueno, no hay futuro, si hay futuro, en fin, nos pasa esto, lo otro. Eh, y cuando al momento de llegar al final, en general uno se tiene que pegar como un salto cuántico para terminar esa charla y decir, bueno, entonces, bueno, tenemos que hacer mejores y tenemos que ir para adelante, tenemos que hacer esto, tenemos que juntar agua, no sé, algo que sabemos que no sirve para nada, digamos, básicamente. Entonces él dice, en realidad es justo en esa brecha donde nos pegamos este salto cuántico entre el diagnóstico y el qué hacemos, es ahí donde está nuestro problema. Y él dice que en realidad esa brecha es la complejidad. Y es ahí donde el pensamiento es que donde debiéramos nosotros exigirle más al lenguaje para evitar ese lugar. Y ahí viene lo artesanal y el cada vez, es decir, pensar significa que cada vez tenemos que pensar y hacer algo o responsabilizarnos por algo cada vez. Es decir, hoy día en Chile pienso, está esta situación, ¿no? Nueva constitución, creíamos que íbamos para allá, ahora vamos para acá. ¿Qué hacemos? ¿Le echamos la culpa al otro? ¿Nos detenemos? No, no, no. Cada vez, frente al fracaso, cada vez hay que volver a pensar. Es el coraje, ¿no? Es como, bueno, es lo que sabemos también desde el punto de vista de la psicología. Hay cosas como cuando a veces los pacientes dicen, bueno, el psicoanálisis no sirve para nada. No tienen razón en un punto, porque hay cosas que no se van nunca. Hay cosas que uno cada vez, como la muerte nunca se supera o se resuelve, se enfrenta cada vez. Hay traumas, se enfrenta cada vez. Entonces la esperanza en ese sentido no es una esperanza como un lugar al cual llegar, así, un programa, ¿no? Una utopía, sino que es lo que decía Beckett. A Beckett cuando le preguntaban, bueno, ¿quién es Godot en esta obra donde él espera, ¿no? Los personajes esperan a un personaje que se llama Godot, que nunca llega. Le preguntan, bueno, ¿quién es Godot? ¿Es Dios? Porque Godot, God, no sé. No, dijo, para mí Godot soy yo y mi mujer huyendo de la guerra, sin nada, pero la esperanza, el esperar algo, es una actitud práctica y espiritual para sobrevivir. Y eso es artesanal, es decir, es cada vez, o sea, hoy día el futuro ya no es como quizás la modernidad, donde había un proyecto, ¿no? Si vamos a conquistar América o vamos a hacer, no sé, además que todo salió medio mal. Esa es la lección, ¿no? Además, el siglo XX especialmente, las masacres. Sino que parece que el futuro es estar presente cada vez a eso, ¿no? Y ahí es donde ocurre la ética, ahí es donde ocurre la libertad, la difícil libertad, y ahí es donde ocurre la responsabilidad también. Sin eso, cuando las palabras pierden potencia, todo el cliché, el lenguaje sin pensamiento, bueno, no es raro que esté todo el mundo deprimido o aburrido, o, en fin, entreteniéndose con crack, digamos, que digo yo que es como el nuevo entretenimiento, ¿no? Así. O esto que está súper de moda ahora, no se lo ha escuchado, toda la psicodelia, que es como si fuera nuevo y volvió, ya, todo se repite, es todo un loop permanente. Y ahora está de moda las microdosis de hongo, la misma industria farmacéutica ahora está diciendo, ay, parece que estos antidepresivos de la línea de la serotonina no servían tanto, ahora vienen los de la línea de la esketamina, que son familia del MDMA. Entonces ahora ya no queremos la anestesia, queremos, qué sé yo, el paraíso imaginado, digamos, que me parece que es otro infantilismo, otra cobardía, otra vez. No nos gusta la libertad, es difícil. Totalmente, el escape al reino del rey Huxley, ¿no? Oye, que no digo que sea bueno a veces, ¿eh? O sea, el sentimiento oceánico este que hablaba Freud. La fiesta, todo bien, sí. pero bueno, pero de pronto no pensarse la vida. cargo. Y eso, es el hacerse cargo, el hacerse cargo, ¿no? Que debe tener que ver, sí, por lo que venía diciendo, me parece totalmente acertado, ese hacerse cargo tiene que ver con la posibilidad de, al menos, tener esperanza. Si yo no me hago cargo de algo, si yo no me responsabilizo,
bueno, para empezar, no puedo ser libre de mí mismo y menos libre de todas las maquinarias que están por arriba mío. Pero además, claro, si no soy libre, no hay esperanza. Acá hemos repetido algunas veces, Constanza, esto de la libertad y bueno, me parece que igual vale la pena repetirlo una vez más, esto de que, viste que la gente a veces se piensa que la libertad es un derecho, está escrito ahí, ¿viste? Tenemos derecho a ser libres, ¿viste? Está puesto ahí. O es liberarse de algo. Claro, Pero ¿viste? liberarse puede ser algo totalmente no libre, ¿no? O sea, Sí, en el sentido de que no... sí, el problema de la libertad, y porque es un vértigo y porque es un riesgo, es porque es una responsabilidad. Es la libertad dentro de todo lo no libre que somos, porque somos sexuados y somos mortales. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo Mira, para mí, uno de los mejores ensayistas que existe, que se llama Gabriel Josipovici, es un crítico literario y tiene un ensayo que me fascina, que es fascinante, que se lo recomiendo, sobre la lectura de la Biblia. Y se llama La Biblia abierta o la Biblia cerrada. Y es muy divertido, además, porque dice, bueno, en realidad la Biblia se puede leer de manera abierta o de manera cerrada. Dice, la Biblia es un libro loco, pasan cosas locas en la Biblia, ¿no? Y cuando uno lo trata de leer de manera cerrada es medio desesperante porque hay que encontrarle sentidos en la teología, o la moral, hay que armarle un sentido a esa cuestión, ¿no? Además dice, está mal escrita porque hay unos personajes que a veces hacen una cosa gigante y salen una vez. Él es crítico literario, entonces dice, bueno, o pone el personaje y hace más cosas o lo saca, pero no, o sea, no da. Lo otro dice, bueno, esto está escrito sin jerarquía, no es como, después la teología le da jerarquía, que es como Dios hizo primero esto y entonces después tal cosa. No, eso no está escrito así, dice digamos, en la escritura más antigua, todos son y esto, y esto, y esto. No, no es que haya algo mejor que lo otro, no hay sentido, ¿sí? El sentido se lo pone la teología. Y dice, bueno, hay algunos evangelios que son más teológicos que otros, que cierran más el sentido y otros que abren más. Entonces dice, bueno, Mateo, por ejemplo, lo deja abierto. Entonces dice, cuando Jesús dice ahí, bueno, Padre, ¿por qué me has abandonado? Mateo no lo arregla, lo deja así, abandonado. Porque dice, en realidad, dice este Josipovich, porque en realidad eso a veces pasa, porque a veces el mundo es una mierda. Dice, la Biblia es un relato realista por eso mismo, porque el mundo tiene locura, tiene mal, tiene bien también. Pero dice la Biblia también, y eso es lo interesante, dejarla abierta a propósito de la libertad, también es un libro que muestra que frente a eso, a ese abismo, hay distintas respuestas. O sea, uno mató al hermano, el otro se hizo el tonto y le echó la culpa a otro respondió y formó un pueblo, otro dijo yo me hago cargo y no sé qué, y eso se llama ética. Es decir, hay respuestas, no hay la respuesta. ¿Qué nos queda? Lo artesanal, cada vez hay las respuestas, ¿no? Y ahí en esa no libertad que significa ser humano, es justamente ahí donde está lo hermoso también, y el misterio y la inteligencia de la libertad, es que a veces igual, cuando el mundo es una mierda, a veces igual algo hacemos. Bueno, y ahí uno diría, bueno, ahí es donde me parece que donde ocurre lo humano, ¿no? Siempre está eso ahí, frente a cada circunstancia, frente a cada encrucijada del camino, hay posibilidad de elección, ¿no? Lo que pasa es que justamente hay que hacerse responsable, hay que darse cuenta hay que poder generar un darse cuenta de la situación en la que estamos y hacernos cargo de nuestras posibilidades y de lo que estamos dispuestos o lo que estamos dispuestas a ofrendar en relación a esa libertad o a esa elección de camino que voy a ir haciendo, ¿no? Pero siempre hay una posibilidad. Y saber, y sobre todo, esto que decía Winnicott, y sobre todo sospechar de que muchas veces queremos descansar de la libertad, queremos que otro diga, queremos fundirnos en otra cosa. A eso quizás hay que estar atento, porque él dice, por eso siempre van a haber guerras, o siempre van a haber estos pensamientos en masa, porque el ser humano lo necesita, que no se nos olvide. ¿Sí? Bueno, de alguna forma, capaz que
en ese sentido, y trayendo esto que vos hablabas un poco de las palabras de los 90, por ejemplo, y bueno, eso a lo que hacía referencia Winnicott por allá por 1940, tiene que ver con lo que después se empezó a conocer un poco como esto de la zona de confort, ¿viste? En definitiva es eso, es un lugar incómodo pero conocido en el cual no tengo que tomar riesgos, ¿no? Pero Lo que pasa es que decir que hay que tomarlos, de nuevo se convierte en un discurso cliché, y esa es nuestra trampa, que todos lo podemos convertir en algo sin potencia. O sea, que yo ahora digo, tenemos que ser libres o tenemos que ser responsables, también se puede volver un eslogan, se puede volver una frase. El punto es que la realidad, así como lo que dice Josipovich en la Biblia, es que la vida misma nos empuja y nos obliga al riesgo. Hay momentos, hay zonas de riesgo donde, bueno, ¿qué? ¿Qué hago con esto, no? Podemos retroceder o dar un paso adelante de pronto ahí, ¿no? Y decir, bueno, hay un poeta que decía, el estilo es la muerte, hacer algo respecto de la muerte. Ahí, Constanza, no sé si lograste leer en el chat, te están preguntando. No veo lo que ponen. Sí, te están pidiendo que puedas reiterar el nombre del ensayista del análisis de la Biblia, del autor. Miren, está en este libro, justo lo tengo acá, se llama Gabriel Josipovich y está en este libro que se llama El cantor en la orilla, una preciosura, que vale muchísimo la pena leer, una maravilla. Bien, bueno, ya que estabas en eso, capaz que hay un montón de mensajes, Cris, ahí de la gente que fueron tirando mientras ibas conversando, Constanza, y está bueno también capaz que poder hacer un poco de devolución y comentarios sobre eso. Pandowski, bueno, se me corrió, decía algo así como el imperio de la... No, donde quiero leerlo textualmente, se me perdió acá, sí. El imperativo de la voluntad del poder, hablaba Pandowski, bueno, hay más mensajes. Tal vez en estos últimos 10 minutos, 15, Constanza, que nos van quedando también esto. Invitamos a las personas a que si quieren preguntar algo, bueno, quieren sugerir algo. Porque veíamos que pasaban los mensajes, pero estábamos, entonces bueno, ahora sí, capaz que darle un poco. Retomémoslo. Yo no, por alguna razón no los veo, no veo quieto. No lo veo, así que usted... Está. Bueno, entonces vamos a abrir ahora, ahora sí, es el momento. Ahí está empezando la interacción, le vamos leyendo entonces a Constanza si ella no lee, así podemos ir... ahí va, Luis. Dice, bueno, Juan se quedó con su voz solo en el desierto. No sé a qué referiría esto. Las respuestas. De las respuestas. Ahí está. Bien, gracias, Luis. También lo interesante, Constanza, mientras llega algún mensaje más, iba pensando, iba escuchando, a veces lo difícil me parece, ¿no? Uno lo observa a veces en el consultorio, yo siempre digo así, ¿no? Para que uno no quede como hablando desde la verdad, no solo lo digo, me da la sensación que a veces se nos dificulta el ejercicio de la reflexión, ¿no? Es como que vivimos diariamente más desde esos pensamientos automáticos a modo de conservas culturales, y muchas veces cuando hay alguna situación, algún acontecimiento que requiere una reflexión, que requiere un sentido existencial, por no tener ese ejercicio de reflexión, no le encontramos ese sentido. Sin ir más lejos, el otro día, el miércoles vino Darío Stanraiver, seguro lo podrás conocer, filósofo argentino. Entonces, bueno, fue mucha gente conocida mía por primera vez, y claro, quedaba como ciertamente exhorto, ¿no? De la profundidad con la que esta persona te acompaña a hacer todo un ejercicio de deconstrucción de estas ideologías. En este caso era pensar el amor, pero obviamente podríamos pensar sobre el amor, sobre la muerte, sobre el sentido de esperanza, sobre cualquier tema que a veces me da la impresión que nos falta un sentido más profundo de reflexión y que no nos habilitan a veces a poder dinamizarlo, a poder practicarlo en el día.
Entonces Es ahí que, es cuando se nos vuelve, me parece, una dificultad de eso es que yo creo de que, ser artesano en el diario vivir. bueno, y el punto el inconsciente no está de moda. Esto que decía Winnicott, si uno cree que existe lo inconsciente, o sea, si uno realmente tiene la sospecha que uno no se conoce, eh, como decía Winnicott ahí en la guerra, decía, bueno, uno no podrá decir que entonces los otros son los malos y yo soy el bueno, digamos, así para empezar, ¿no? Si uno tiene esa sospecha. Respecto al pensamiento es lo mismo, es decir, eh, el pensamiento, estamos siempre en la lógica de que el cuerpo es mío. Yo entiendo que en una marcha por el aborto, si hay un cartel que dice el cuerpo es mío, yo hago lo que quiero, yo entiendo que hay una cuestión política. Pero la verdad es que si hay algo que no nos pertenece al cuerpo, digamos, ¿no? El cuerpo se padece, los psicoanalistas, bueno, con eso trabajamos, ¿no? El cuerpo a veces hace lo que quiere, digamos. No es que se posea. Es como que hoy día no pudiéramos no poseer, desposeer. Lo mismo el pensamiento. Un pensamiento no se tiene, un pensamiento se padece. Cuando pensamos, cuando realmente estamos en el pensar, no es un ejercicio de voy a tener un pensamiento profundo o ahora me voy a poner a reflexionar. Eso está en la lógica del yo ser inconsciente, de nuevo. Cuando realmente tenemos un pensamiento, es cuando lo padecemos. Y esa es la complejidad. Hay una autora que es muy buena, que se llama Isabel Stengers. Yo siempre doy estas recomendaciones porque me encanta, creo que también las Buenísimo. ideas deben circular. Isabel Stengers, la gracia que tiene que es científica y es filósofa. Entonces piensa un poco en el quehacer de la ciencia. Y ella dice, bueno, cuenta la historia de otra científica que la trataron de vieja loca mucho tiempo, no me acuerdo cómo se llama, que estudiaba, hacía citología, estudiaba qué sé yo, las semillas. La trataron de vieja loca por su tipo de observación, que era Bárbara McClintock, me parece que se llama. Alguien ahí lo podrá chequear. Que ella decía que ella miraba cada maíz, cada uno, cada uno, y encontraba como la verdad de cada uno, la singularidad. No es que hacía una teoría y luego miraba, ¿no? O la trataban de vieja loca, insisto, y después se ganó el Nobel. Y su manera de mirar hoy día, lo que explica esta Isabel Stengers, es el protocolo como de mirada en su área, ¿no? ¿Y qué es lo que eso expresa? Es que la realidad es contingente. Es decir, hay algo que también me explotó la cabeza, que esta misma científica toma de Lovelock, que dice que la teoría, las leyes de la termodinámica en Marte, por ejemplo, son perfectas, pero en la Tierra son un escándalo. Y son un escándalo porque hay vida. Es decir, la vida rompe esa ley, o sea, se rompe una ley general y eso permite que haya vida. La vida también es el choque entre una cosa y otra, y entre esa contingencia ahí ocurre el pensamiento. El pensamiento no está de antemano, no es mío, no lo tengo. Se padece. De pronto en ese encuentro, cuando esta científica decía, mira el maíz, y de repente yo, este maíz en la interacción con este otro y bajo estas ciertas condiciones ocurre algo. Entonces, hay momentos en que hay que abrirse a la vida en el sentido, antes de tener la teoría, bueno, eso de nuevo es la ética, es decir, hay algo que no se comprende de antemano y tampoco es la cosa snob de ir a profundizar, que a mí me encanta en todo caso esa cosa snob de ir a profundizar y leo, pero la verdad la radicalidad de padecer un pensamiento es otra cosa. Eso ocurre a veces. Y ocurre, nos parte, nos divide y respondemos. Y ahí nace otra cosa, po. También en la esperanza, de ahí nace algo. Me parece que es interesante. Entonces, yo creo que hoy día nuestra exigencia es precisamente la complejidad. Hay algo que no podemos comprender. Y tenemos que hacer un esfuerzo más de lenguaje, es decir, esto, ¿no? Que hay la singularidad de las cosas, ¿no? A veces la transmisión me parece, o a veces en la divulgación científica es un tipo de ciencia causa-efecto en la divulgación que no tiene nada que ver con lo que está haciendo la ciencia hoy en día, que ya hace rato está en la cosa de la mecánica cuántica, en la teoría de la relatividad, en la teoría del caos, que es justamente el no causa-efecto, digamos, el lineal. O sea, todavía la relatividad y la teoría cuántica no pueden encontrarse. Así de abismo en el que estamos. Tremendo. Exquisito, Constanza, escucharte. Podríamos estar, me parece que escuchando y conversando por mucho rato más. Te leo ahora sí, un montón de gente saludándote desde Argentina, dice sí Zavala, un abrazo, el libro es una maravilla, saludos de Argentina. Nur dice, me encanta el recordatorio que tomaré como propio de cada vez que pueda
que quiera y espere querer, hacerme cargo de lo que soy, cada vez es una oportunidad de ser. Somos lenguados, dice, oye, recomiendo hacer la noche, así que bien. Ceci por ahí dice, hasta que valga la pena vivir, así estamos en Chile, dice. Bueno, y hay un montón de mensajes que siguen llegando. Abrazos conscientes, dice Pandowski, doy un paso al acto. Después tenemos por acá, bueno, Emi por ahí mandaba saludos también, y a la gente de Cervantes, que decía, bueno, que había estado con nosotros allá en el colegio. Bueno, un montón de gente saludando y esto. Muchas gracias. Y bueno, y recomendamos, sí, desde acá hacer la noche y seguir a Constanza, porque realmente ha sido muy placentero, muy exquisito escucharte. Les agradezco la conversación, la apertura. Bueno, de ahí siempre nace algo. Ven que el mundo se hace, el futuro no es una cosa más allá, es en la medida en que hay encuentros siempre ocurre algo. Y frente al fracaso, bueno, si siempre vamos a fracasar y bueno, no queremos ser... Todas estas contradicciones que el ser humano tiene, bueno, cada vez hay que volver a comenzar, digamos. Y esa es una fórmula también, me parece, de la esperanza. O sea, creer que cada vez se puede volver a comenzar. Sí, es un desafío y es una invitación también, ¿no? No es poco, me parece, es harto. No, creer que se puede volver a comenzar. Bueno, muchas gracias. Bueno, dicen que cuando, acá hay una frase que creo que aplica muy bien, que nos quedamos con sabor a poco. Eso es seña de que estuvo muy bueno, que se pasó el tiempo rapidísimo. Nuestra idea siempre es conversar más o menos una hora y poco. Por lo pronto para ti, para la persona invitada, para los que están del otro lado, que a veces no se les vuelva tedioso, pero bueno, creo que esto estuvo muy lejos de eso, al contrario, que sea el primer conversatorio de muchos más, Constanza. Ya iremos haciendo agenda para otros temas interesantes que es de mucho agrado escucharte hablar, el estilo de tu retórica, de tu reflexión, me hace acordar de las tertulias de la época de la facultad, que como ya no circulamos tan seguido por ahí, es como volver a escuchar a veces gente de la familia, ¿no? Así que bueno, agradecidísimos, Constanza, de nuestra parte. Agradecida. Bueno, ya somos interlocutores, así que vendrán otras conversaciones. Divino. Bueno, y muchas gracias a toda la gente que nos acompañó, gracias a la gente que va a estar viendo esto después, que queda grabado en diferido. Constanza, riquísimo todo. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos la que viene. Dale. Chao. Que estén bien. Chao, hasta luego a todos.